Arranca Sentiment Mestalla, amb Juan Carlos Pastor. Mestalla, sentiment. Bona nit i benvinguts una setmana més a Sentiment Mestalla. Ja som de Champions, eixa melodia tan meravellosa que ens fica els pèls de punta i fa que, sincerament, comencem el dia amb un somriure. Setmana especial perquè, pese a haver acabat la Lliga, no ha finiquitat l'any del centenari i no ho ha fet perquè aquest dissabte a les 9 de la nit ens juguem la final de Copa del Rei front al Futbol Club Barcelona. Avui és un programa especial i, com a tal, tenim una programació única, hora i mitja de tertúlia sobre el partidàs de dissabte amb veus destacades del València i del periodisme tant regional com nacional. Tindrem amb nosaltres als exjugadors Carlos Marchena, David Albelda i Ricardo Arias, i als periodistes Vicent Marco i Roberto Ferriol, al còmic Raúl Antón i a la veu de les veus, la de Pepe Domingo Castaño. Des d'ara i fins les 12, soc Juan Carlos Pastor i això és Sentiment Mestalla. Arranquem! Te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Lo más bonito que he visto en mi vida. Vicent, no és per tu la cançó, eh? És pel València Club de Futbol. Escolta, Vicent, com estàs? ¿De quién era la canción esta? De Melendi, Uf, el Mirindi, no puc en ell, eh? el gran poeta Milindri. Com estàs? Molt bé, il·lusionat de cara a esta final de Copa, com tots els valencianistes, suposa. Bueno, n'hi ha que estan més que altres, eh? N'hi ha que estan tirant pestes de l'any que hem fet. Bueno, són pocs i són els de sempre. Els que si no guanyes tot no mai se conformen, no? Bueno, pues, si tu vols ser d'un equip que guanya tot, fes-te, no sé, el Madrid o el Barça i tot no guanyaràs, perquè enguany, per exemple, el Barça només guanyarà la Lliga, la Copa la perdrà i la Champions també l'ha perdut. Però si vols ser d'un equip que lluite cada partit i que quan es toca, com és en aquest cas, s'il·lusione com no s'il·lusiona cap altre equip del món, pues, sigues del València, però a lo bo i per a lo dolent, no? Hi ha que ser del teu equip independentment de les victòries. I enguany jo crec que ha donat més raons per a ser un aficionat del València que per a no ser-ho. Pues sí, la veritat que sí. Les noves remeses de valencianistes, si han viscut un any com aquest, segur que en tindrem més que qualsevol any de Nuno, per exemple. Bueno, el primer any de Nuno bé, però el segon any de Nuno i Esneville i etcètera, per a tirar el fem. Vicent, quins són els actes que ha preparat el València Club de Futbol per al dissabte al Riu? A veure, oficialment estem esperant, no?, la confirmació d'horaris i de més, però en principi n'hi haurà tot el dia en el Riu, allà al costat del Pont de les Flors, n'hi haurà muntada una mena de Family Weekend, se'n recordeu, no?, d'aquells actes que n'hi havia allí, sí, en un escenari per a concerts, on, bueno, se rumoreja que pot estar l'habitació roja. Melendi ja t'he dit jo que no anirà, però n'hi haurà molt de nivell valencianista. I després també n'hi haurà activitats per als xiquets, beguda, menjar, en aquestes fartonetes, no?, o gastronetes que se poden ficar en el riu, i després pantalla gegant per a veure el partit, i durant moltes hores d'aquesta festa, des de les 4 de la vesprada, estarà aproximadament des d'aquesta hora a punt en directe
amb connexions i amb reportatges i amb entrevistes, no? Allí, als aficionats que se passen per aquesta zona, que serà fins a les 9 que arranca el partit, un poc l'epicentre de la festa valencianista, i on esperem se allargue la festa després també d'aconseguir la victòria. Ojalà siga aixina. Vicent, estaràs tu allí en Apunt? Sí, estaré jo, acompanyat per Maria Fuster en IC7, una retransmissió d'Apunt que també tindrà a Eugeni Alemany en Sevilla, juntament amb Maria José Verbegay, contant tota l'última hora des de la capital hispalense. També estarà Vicent Sempere i Per Serer estaran en els estudis, pues, donant també l'última hora esportiva, i tota la festa la viurem en el riu, allí un servidor i Maria Fuster pues, contant-vos el que passe, no?, en primera persona des d'aquest lloc, que esperem siga una gran comunió, no?, del valencianisme durant tota la vesprada. Ojalà. Vicent, te toca treball de camp, aleshores? Sí, treball de camp. Tu no ho has dit millor. Treball de riu. Treball de riu. I podràs veure el partit? Sí, una vegada acabe el partit, acabe el programa especial, jo me n'aniré ràpidament a la tele a veure el partit. Igual l'agafe començat, però després, una vegada acabe el partit, també estaré a punt comentant, no?, el que hem pogut veure, i aquesta gran final de Copa, que jo tinc molta fe. Jo no sé tu, però jo tinc molta fe, Jonga, de que no guanyar. Jo també. Si vas arribar tard al partit, t'hauràs perdut el primer gol de Santimina. A la taula tenim a Juan Viaguado, a Benjamín Albert i a Cristóbal Redolar. No sé si et sona el nom de Cristóbal Redolar, Vicent. Home, i tant. Ahir el feren famós en tota la comunitat, en inici directe, en Apunt directe, en la seva moto, que, bueno, va fer un viatge mític, 1.500 quilòmetres aproximadament per a viure una gran final. Cristóbal, t'has vist en la tele? Sí, Vicent, sí m'ha vist. I què t'ha paregut? Espectacular. Xuplava massa càmera. Tu com ho veus, Vicent? Anem a veure. Tu faries? Jo, home, per amor se fan coses d'estes, saps? I en este cas Cristóbal ho fa per amor als colors. Jo crec que, bueno, no tinc una moto per a fer-ho, però per què no? És una gran aventura. Vicent, jo sé segur que no podries fer-ho ara, en un futur no. Pot ser que sí, però ara pot ser que és que no veges ni el partit, pot ser que estigues en el riu i de repente en tingues que anar. Sí, la meva dona està ahí a punt de parir. Esperem que no mos pillem mig d'un gol, perquè si no, madre meva, li tindré que ficar-te, imagines, que és el xiquet enmig d'un gol de Condòvia i me toca ficar-li Joffrey Condòvia de nom. És molt difícil, no? Fíjate estar. Ai, mare de Déu. Vicent, no sé què preguntar-te. Volia dir-te si veus el València campió, però és que ja m'ho has dit. Quin resultat és el que tu penses que ens va a donar l'encontre? Jo crec que va ser justet. Jo espero que siga un 2-1. 1-2 en este cas, perquè juguem com a visitants. Això sí. Però 1-2, perquè jo crec que ells marcaran, Messi marcarà un golet, però nosaltres podem marcar 2 o inclús 3, perquè al Barça sempre li fem mal, no? Sí. A veure si jo crec que pot ser, a més, te vaig dir, va ser el dia de Rodrigo Moreno, que ha sigut molt qüestionat esta temporada, i va ser el jugador que li marque 2 gols al Barça, i que, bueno, pues, a partir d'ahí també s'especula, no?, en totes les coses de la possible eixida i de més. Si Rodrigo Moreno fa 2 gols en la final de Copa, el tenim renovat hasta 2030. No, o el tenim venut, que també tu ja saps que aquestes coses funcionen així. Mira, Vicent, lo millor de tot seria guanyar la Copa i vendre a Rodrigo per una quantitat sucosa. Home, no, jo preferís vendre a Santimina per aquesta quantitat sucosa i quedar-me a Rodrigo personalment, però sí, bé. Sí. A veure, xics, algú vol preguntar-li alguna cosa, Vicent? Vicent, bona nit. Bona nit. Anem a veure, Sevilla és un camp o una ciutat talismàn per a nosaltres, eh? Sí, ho és. Allí guanyarem una lliga i guanyarem a l'Atlètic Madrid en el golaç de Mendieta, i jo crec que tenim dos factors a favor. Uno, la lesió de Suárez, i altre, que Messi físicament no sé com estarà, però moralment veure un jugador d'aquesta categoria tan trist i en el cap aixocat, jo crec que l'1-2 el tenim però més que garantitzat. A veure si de veres, no? Tu has donat una bona clau, no? No només l'absència de Suárez, però tenen ells moltes absències. I després, el factor Sevilla, jo crec que, tot i la rivalitat que n'hi ha, en Sevilla se va respirar més valencianisme que afició del Barça, no? En els voltants, en l'afició, jo crec que anem a guanyar-los ahí també en el factor ambiental, i que la motivació va ser diferent, la del València, que la del Barça, no?, per aquest partit. I tu dius lo de Sevilla, però també Sevilla enguany
jo crec que el partit clau de la temporada que te dona la Champions és la victòria en Sevilla. Sí, 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 senyor. en el gol de Parejo. Tens tota la raó del món. Sí. Juanvi, Cristóbal. Sí, jo volia preguntar-te quin jugador veus capaç de parar a l'atac del Barça, en este cas parar a Messi? A veure, no sé si arribarà Garay i en quines condicions. Este matí han dit que, perdona, Vicent, este matí han dit que sí, que Garay estava... Sí, però en quines condicions? Perquè Garay, Clar. a més, tampoc és un jugador ràpid. Garay que s'ha puga parar a Messi. sumat al grup, però falta veure si arriba. Jo crec que va estar molt pendent Coquelin de Messi, perquè Messi baixa molt a rebre balons, i en eixa posició Coquelin no va fer-li un marcatge especial, però va estar molt atenta quan es despenja Messi o quan el Barça estigui atacant en estàtic. Sí. I després està clar que Paulista ha de ser sí o sí titular, perquè és un defensa més ràpid, expeditiu, que no mos se l'expulsen, que també de vegades li va un poquet la xaveta, però jo no tinc clar, no, la parella, perquè si no juga Suárez, ficar un davanter més expeditiu, més veterà, però també més estàtic com és Garay, no ho tinc tan clar, no? Però clar, el Diacabí també, si li xuten sempre trau la mà i li piten penal. Jo crec que també té un problema, no?, a l'hora de confeccionar la plantilla. Hi haurà que tallar-li la mà a Diacabí. Vicent, moltíssimes gràcies. Tenim en espera a Carlos Marchena, així que des d'ací, des de Sentiment Mestalla, un plaer, com sempre, tindre't. Un abraç, cuideu-vos, amics, i amunt València. Amunt València. Després de Vicent Marco, tenim amb nosaltres a un exjugador del València, que en 2011 va ser galardonat con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, màxima distinció individual del esport, otorgada a Espanya. Actualment és el director esportiu adjunt i secretari tècnic del Sevilla Futbol Club. Va jugar un total de 319 partits amb el nostre club, marcar 11 gols, alguns d'ells de molt bella factura, com aquell que va fer al Camp Nou o en el del Sadar. Va exercir de capità, va guanyar 2 lligues, una UEFA, una Copa del Rei i una Supercopa d'Europa amb el València, però és que a més va ser campió d'Europa i del món amb la selecció espanyola. Ahí és res, un dels nostres major galardonats jugadors i a fecha d'avui no té lona en Mestalla. Don Carlos Marchena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes, muy bien. Carlos, eso de no tener lona en Mestalla, ¿cómo lo llevas? Bueno, yo no soy nadie para decir si merezco o no merezco. Yo soy un tipo normal que bueno, que aprecio y admiro a las personas que están en la lona, pero nada más. Yo no soy nadie, soy un humilde jugador que ha aportado su granito de arena para que el Valencia siga creciendo y estoy muy satisfecho y muy contento. Pero Carlos, ¿te gustaría tener una lona? Bueno, a todo el mundo le gusta ser reconocido y a todo el mundo le gusta pasar por un sitio y ver que está ahí, pero bueno, no, es que estoy muy feliz, estoy muy contento y muy agradecido siempre al Valencia. Eso es lo importante, Carlos, porque al final la afición, aunque no tengas tu lona, nosotros tenemos tu lona en nuestro corazón. Así que eso pues mira, lo tienes sí que siento el cariño de la gente y siento que soy reconocido, que la gente cuando me ve me tiene cariño, y para mí eso es lo más grande que pueda tener una persona que ha jugado muchos años, muchos partidos y bueno, que al final el cariño de la gente es lo que se queda. Carlos, ¿qué echas de menos de Valencia? Bueno, echo de menos el jugar por el Valencia, echo de menos, aunque aquí estoy muy feliz, pero la gente, los amigos que dejé y bueno, y los momentos vividos, que fueron momentos muy buenos y brillantes. ¿Con qué momento te quedas en tu trayectoria en el Valencia? No me puedo quedar con ninguno, porque tuve la suerte de estar muchos años en una etapa muy exitosa donde conseguimos grandes hitos y bueno, tengo 1000 momentos y muy buenos, así que no me puedo quedar con uno especial. Pues sinceramente, Carlos, yo creo que nuestro club, a diferencia de otros, o sobre todo del fútbol inglés, no suele tratar bien a sus leyendas. Considerando yo, a título personal, que tú eres una leyenda de nuestro club, creo que deberías estar trabajando, y perdóname que te lo diga, no en Sevilla, sino aquí. Bueno, mira, la vida toma unos rumbos. Yo estoy muy feliz en el Sevilla. La verdad que
después de mi vuelta me ha acogido aquí fenomenal y ahora mismo estoy, como te he dicho, feliz y esperemos que por mucho tiempo, pero sí que es verdad que yo en Valencia he recibido mucho cariño y es un club donde evidentemente me siento muy reflejado y muy querido. Esperemos que en un futuro acabes aquí. ¿Cómo ves ese partido del sábado? Bueno, lo veo muy disputado, lo veo que el Valencia tiene que disfrutar porque al final ha conseguido un gran objetivo, que es que entrar en Champions, ha conseguido llegar muy lejos en la Europa Europa League. Entonces, bueno, tiene los deberes hechos y le falta ponerle la guinda a esta gran temporada y ante un gran rival. Entonces, tiene todos los alicientes para quitarte ese peso que lleva durante toda la temporada y terminar y afrontar el partido con garantía, con ilusión y con ganas de competirle a un rival que bueno, que todos sabemos quién es el Barcelona y sobre todo herido. Carlos, según tú, ¿cuál es la clave para ganarle al Barça? La clave es estar perfecto, hacer partido perfecto y hacerle un partido muy incómodo a ellos, que no se sientan a gusto, que no entren bien, a partir de ahí que vaya cayendo poco a poco a su favor, pero que es muy complicado ganar una final y ante un rival como Barcelona es tremendamente más difícil todavía. ¿Qué harías tú como míster para parar a Messi? Bueno, me falta mucha información porque no soy el míster, pero un poco lo que te estoy diciendo, ¿no? Que disfruten, que se quiten no complejos, sino que no miren al Barcelona desde abajo, sino que lo miren a la cara, que lo miren a los ojos, que le disfruten y sobre todo que salgan a ganar. Mi filosofía siempre la fue y bueno, dice que es eso, ¿no? De mirar a la cara con respeto, pero con mucha ambición y ya por el partido en todo momento. ¿Cómo lo hacíais vosotros? Sí, era un equipo que afrontaba los partidos eso, para ganar, mirando a todo el mundo a los ojos, con mucho respeto, pero para ganar no tenían que sufrir y sudar mucho. Yo creo que esa es la filosofía. Claro, es que si echas la vista atrás y ves a Carlos Marchena, a David Albelda, a Amedeo Carboni, Santiago Cañizares, el Ratón Ayala, es que claro, Baraja, no tiene nada que ver, ¿no? con lo que hay ahora, sin desmejorar a los que hay ahora. Evidentemente, cada equipo tiene su forma de jugar y su ímpetu, pero es que aquel equipo, Marchena, me vas a perdonar, pero teníais mucha garra. Bueno, es un equipo que era muy profesional, un equipo que tenía mucho oficio, que sabía lo que hacía y que manejaba los tiempos. No teníamos ninguna prisa, sabíamos madurar el partido y sabíamos que en todo momento estábamos vivos y cuando un equipo está vivo y no cae nunca es muy difícil de doblegar y creo que ese fue el secreto nuestro, ¿no? De estar siempre fuerte, de ser muy rocoso y bueno, el talento que tenemos arriba para sacar los partidos adelante. Pues tenemos con nosotros a Juan Aguado, a Benjamín Albert y a Cristóbal Redolar. Cristóbal Redolar, Carlos, que no lo conocerás, se ha hecho famoso porque es su tercer viaje, su tercer desplazamiento con una scooter de 49. En este caso se va desde Valencia a Sevilla. Carlos. Bueno, yo creo que tiene mucho mérito, que lo va a disfrutar, pero es que bueno, que es un viaje larguito, así que le deseo mucha suerte, que le vaya muy bien y que él, al final pues se vaya de vuelta más contento que la ida, evidentemente. Muchas gracias, Carlos. Chicos, en la tabla, ¿algo vol preguntarle algo a Carlos? Carlos, buenas noches. Me llamo Benjamín. Yo tu trayectoria aquí en Valencia, pues porque soy el mayor de todos los que estamos aquí, yo he disfrutado mucho contigo, con el Valencia aquel, donde Benítez os sacaba el 150%, os apretaba, y creo que para mí, sobre no ser un jugador de aquí de la tierra, demostraste que eras de aquí de la tierra. Y te digo una cosa, debes estar orgulloso de, para mí, haber estado tú en uno de los mejores equipos, por no decirte el mejor equipo que ha tenido el Valencia en su historia, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la palabra. Yo sí que fui muy feliz y yo creo
ser de la tierra, ¿no? Yo creo que es el compromiso de las personas. Hay que ser comprometido y agradecido a las personas que te tratan con cariño, que te dan la oportunidad de crecer en tu vida, y así lo contemplo yo. Con respecto a lo que dices del equipo, creo que lleva mucha razón. Este equipo es difícil que se vuelva a repetir, porque coincidió un montón de casualidades, digamos, para hacer un equipo con lo que hizo. Ojalá se vuelva a repetir, pero es difícil. Un gran equipo, ¿eh? Bueno, Carlos, pues un saludo y que te vaya bien en la vida, y a ver si nos vemos por aquí, por Valencia. Muy bien, muy bien. Juanvi. Buenas, Carlos. Y aprovechando que el sábado tenemos la final de Copa y que probablemente sea el partido más importante de los últimos 10 años, y que tú estuviste presente en esta última final, ¿qué diferencias ves entre el equipo que levantó la Copa y este actual? Bueno, la diferencia, sobre todo las dinámicas. Nosotros teníamos una dinámica, lo pasamos muy mal ese año en Liga, ha visto hasta que ganamos la Copa y prácticamente no la celebramos, porque la entidad estaba por encima del momento, y yo creo que con responsabilidad decidimos de no celebrar nada, ¿no? Y ahora todo lo contrario, ahora viene el equipo de hacer una gran temporada, de disfrutar mucho, y viene en su momento óptimo. Nosotros no estábamos ni de lejos en nuestro momento óptimo. Es curioso, Carlos, porque no lo celebramos en aquel entonces por cómo, tú has dicho, la situación estaba. Pero es que si el Barcelona gana, el domingo se van de vacaciones. Es que tampoco lo van a celebrar. Y tú date cuenta cómo cambia la historia. Sí, pero bueno, al final Barcelona tiene su historia, tiene su dinámica, y Barcelona es otro club. Nosotros somos diferentes, y el Barcelona tiene ese campeón de liga. Entonces, yo creo que ahora no tenemos que ya en Barcelona. Carlos, ¿te tendremos el año que viene vía telefónica con nosotros para charlar más largo y tendido? Bueno, lo intentamos, y yo soy difícil porque no me gustan mucho las entrevistas, no me gustan mucho los medios, pero siempre que me lo pida, pues estaré encantado de estar con ustedes. Doy fe de ello que no te gusta mucho y que esto está fuera de lo normal. Ha sido un favor personal, y como hiciste aquel favor personal cuando saliste en una serie, ¿te acuerdas? Así es, no lo recuerde. Ese vídeo estoy pensando en sacarlo a la luz, pero lo guardaré, Carlos, lo guardaré. Oye, Carlos, un placer enorme poder contar contigo en nuestro programa. Así que un abrazo y mil gracias, de verdad. Muy bien, muchas gracias, y nada, que nos vaya todo muy bien, y ojalá el sábado haya un gran partido. Muchas gracias. Hasta luego. I acabem de deixar a Carlos Marchena, que ens contava i rememorava aquell equip del doblet, i aplega el moment de parlar amb el capità de capitans. 576 partits, 13 gols, 2 títols lliguers, una Copa del Rei, una Supercopa d'Espanya, una Copa de la UEFA i una Supercopa d'Europa. Definitivament, un jugador per a la història, i el que més es troba a faltar avui en dia per la seva garra i implicació. Parlem de Don David Albelda. David, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, molt bé. Esperant en ànsia, no? Que arribi el dissabte per veure el desenllaç. ¿Eres optimista, David, per al dissabte? És que si no siguem optimistes seria com no presentar-se, no? Crec que tenim que ser conscients lo difícil que és, però que anem a tindre possibilitats de guanyar la Copa Rei. David, tu penses que el València no té res a perdre? Perquè jo quan sent que la gent que diu és que el València no té res a perdre. Té a perdre una Copa del Rei. En una final sempre tens alguna a perdre, no? Perquè encara que no arribes com a favorit, i jo ja te parle per experiència, ja no sols de Copa del Rei, sinó de les Champions, no? Que se pot veure encara més gran aquesta diferència. No anàvem com a favorits, però quan perds tens aquesta part d'afició que no queda contenta, que qüestiona el plantejament, que qüestiona tot, no? I entonces sempre n'hi ha algo a perdre en les finals. David, aquell equip del doblet estava ple de jugadors amb caràcter. Ayala, Carboni, Marchena, Kili, Cañete, tu mateix.
creus que l'actual València té falta de jugadors amb aquesta característica? Bueno, tot se suplís d'unes maneres o altres, no? Crec que hi ha jugadors de diferents característiques. Crec que Marcelino té un gran pes en esta plantilla, no? És algo que podem, ja hem trobat també a l'Atlètic de Madrid, pues pots qüestionar la plantilla, però los que se les suplís el líder, en este caso Simeone, que es el líder, ¿no? Entonces, depende de moltes circumstàncies, però és evident que aquesta plantilla té nivell per a fer les coses que està fent. David, així tenim un aficionat, Cristóbal Redolar, que va anar a la final de Copa amb el seu scooter de 49. De fet, és conegut per els viatges que ha fet com a exjugador. Tu com veus aquestes locures que fa l'afició per l'equip? Bueno, la passió supera la realitat i la gent al final està en ànsia. Estem parlant d'un club important d'Espanya com és el València, que no té la sort d'arribar tots els anys a finals, i per tant quan arriba pues la gent és capaç de fer qualsevol cosa, no? I este és un gran exemple d'això. Cristóbal, vols dir-li alguna cosa a David? Bona nit, David. Muy buenas, Cristóbal, ¿cómo estás? Pues bé, pues preparant-me per fer la ruta. Molt bé. Es conegueu, David? Sí, me coneix a mi, sí. Jo conec perquè en l'època del juvenil i sub-19, que viatjava a Barcelona, ell estava per allí i solia venir també a veure-nos. Al València B, correcte. Allà en Figueres que anàvem a l'hotel El Aioli, te'n recordes? Sí, però no me parles d'allà que fa molt de temps. Ja fa molt fa 22 anys, no 23 exactament. Mare de Déu. David, tu que has jugat contra Messi, hi ha alguna manera de parar-lo? Bueno, jo soc dels que pensa que el sistema del València és l'ideal per a poder contrarrestar les individualitats, no? És veritat que Messi és diferent, però l'única manera és en ajudes constants, un bloc sòlid, solidari i sempre pendents, no? Quan isca d'una marca hi ha un company ajudant i un altre, i és la manera, la veritat. No a Messi, sinó a tot el Barça en general. Sí, sí. Et veus en un futur entrenant al València? Bueno, crec que és difícil, no? Un futur tindria que ser molt lluny, molt lluny. Jo no he començat la meva carrera com a entrenador, no tinc clar tampoc aquesta superpassió. Jo crec que no pots tancar mai les portes, però no està ara en el meu futur més immediat. I t'agradaria que David, el teu fill, arribarà a jugar en el València? Perquè tinc entès que a setembre s'incorpora a l'escola del València. Ja ha jugat algun campionat en el València, concretament a Almeria, veritat? Bueno, home, a veure, m'agradaria que disfrutara. Ell té una edat ara per a disfrutar, no? Que és lo normal en els xiquets. No pot estar ara pressionat per ningú pensant en que té que ser jugador del València però jo crec que tenim que valorar no sols aquells jugadors que arriben al València primera, no? Qualsevol jugador que toca la primera divisió, la segona, inclús la segon B, ja són logros importants. Uns tenen més sort que altres, però quan tenen l'edat de xiquets se trata de disfrutar. Pues me encanta la resposta. Jo com a docent, este tipus de respostes són les que m'agraden, perquè tu saps, David, que n'hi ha pares que a banda d'exigir, transmeten valors incorrectes. Bueno, n'hi ha molta frustració en el futbol base, no sols de la comunitat, sinó de tota Espanya, perquè els pares es fiquen quotes i tots creguem que el nostre fill és el millor, no? Jo crec que hi ha que donar-los la tranquil·litat de que juguen al futbol perquè els agrada, i el temps jo crec que ficarà a cada un el seu lloc. Pues David, tenim en la taula a Juanvi, a Benjamín, a Raúl Ogaya i a Cristóbal, com t'ha dit. Algú de la taula vol preguntar-li alguna cosa a David? David, bona vesprà. Jo volia fer-te una pregunta perquè així l'han tingut a debatir diverses vegades. Tu creus que el València pot aguantar a Canin Lin i a Ferran sense haver fet una sessió ja? Aquests dos jugadors tenien que haver sigut cedits?
Tu en això també tens experiència, te'n recordes de Silva i companyia? Jo, per exemple, doncs vaig tenir una sessió al Villarreal fantàstica perquè vaig tenir la sort de jugar. N'hi ha altres sessions que no han sigut bones perquè arriben allí i no se troben en el lloc i no juguen i acaben desapareguent. Li passa al Càcer en el Getafe, ojo. Sí, bueno, jo crec que el que estiga Cangui o Ferran en la primera plantilla, pues bueno, se poden anar per bo sempre i quan tinguin minuts i vagin inclosos sempre en aquestes rotacions hasta que un dia pues ho rebenten tot i acaben sent titulars. Jo crec que és el mateix que Carlos Soler o el mateix que Gallà, no? Ells han tingut una progressió més ràpida, però se pot esperar el mateix de Canguin i Ferran Torres. No és precís que isquen serís per acabar tornant i triomfant així. Hola, bona nit, David. Volia preguntar-te pel capità, per Parejo, si el veus sent com és ara un dels màxims referents al club per als pròxims anys. Bueno, Dani pues, ha sigut molt, no sé com dir-ho, no? Però molt criticat en molts moments, però bueno, ho porta al futbol, aquestes coses. Jo crec que ell ha madurat, ha donat un pas endavant i crec que el secret està en que se sent important en el València i és el que fa que ell trega el seu millor rendiment. Raúl? Hola David, què tal? A veure, jo volia fer-te una pregunta i és que el Barça, crec que no sóc l'únic que pensa això, crec que és un equip que apreta una tecla diferent sempre quan juga a finals i m'agradaria saber la teva opinió sobre si creus que el València o com el València pot frenar aquesta tecla especial i si tu faries algo diferent a lo que el València ens té acostumats a fer últimament, anem a deixar-ho en època de Marcelino, vull dir, jugaries... Penses que el plantejament que ha tingut Marcelino en els últims partits contra el Barça seria l'ideal per jugar de tu a tu en una final o anteposant-te a que el Barça apretarà una tecla diferent buscaries altra manera d'entrar-los? No, a aquestes altures de temporal o de les tecles diferents, si no ho has provat abans, és prou complicat. improbable. Que li ho pregunten contra l'Arsenal. Sí, però bueno, estem parlant ara mateix de dos estils molt definits, el del València i el del Barça, i que són els estils que van a aplicar en la final. El Barça possessió i atac, i això farà que deixi espais. El València pues, defendre bé i intentar aprofitar els espais. David, sabem que estàs molt ocupat, anem a despedir-te ja, però per últim, el València Club de Futbol ha de fer una venda forta abans del 30 de juny. A qui vendries tu? Bueno, quan se trata de vendre fortes, n'hi ha que esperar de les ofertes. No sé, no m'atreviria a dir qui és prescindible i qui no, perquè això també depèn en qui vagin a portar. Crec que valoraran entre un ram de jugadors les ofertes que porten i decidiran, no sé, és difícil. Jo crec que el Rodrigo, Parejo, Gallà, evidentment, a mi me pareixen que són la base, no? Intentaria evitar ese tipo de ventes. A partir d'ahí, no sé, esperar a veure què és lo que apareix i què és el que ofereixen. A veure, David, una coseta així antes d'acabar, tancant un poquet el tema esportiu, simplement no tots els dies es té l'oportunitat de parlar en el Capità dels Capitals i volia donar-te les gràcies així personalment per ara mateix igual no te'n recordes, per una camiseta que li firmares a Josep Copovic de la Pobla Llarga dedicada a mi i res, pensava que mai te podria donar les gràcies i te les volia donar perquè sóc amic d'Escopoí i sé que es coneixes i tenen molt bona relació amb tu. En la Pobla se coneguem tots. Tots Escopoí i Josep encara més encara que està com un perol. Així que res, moltes gràcies, de veres. En l'època de Reis Catòlics existia la figura del gran capitán, se'n recordeu? Pues el gran capitán ha tornat i este és David Albelda. Ha sigut un plaer poder xerrar amb tu a Sentiment Mestalla. Tindrem l'any que ve en altre programa, així per a parlar més tranquil·lament, perquè ara ha sigut molt curtet. Bueno, sempre és probable, no? Ja sabeu, normalment sempre ha sigut una persona prou accessible. El problema és que ara estem parlant d'unes fetges que en setmana, precisament, tot el món vol entrevistes, no? I és prou complicat. David, un abraç molt fort i moltes gràcies de nou.
Adeu. Bona nit. Y después de hablar con dos leyendas del Valencia Club de Fútbol como Carlos Marchena y David Albelda, es el turno de otra leyenda, en este caso del periodismo deportivo. Una vida ligada a las ondas, conocido por su carrusel deportivo en la cadena SER y por su tiempo de juego en la COPE. Actualmente puede presumir, entre otras muchas cosas, de haber sido número 1 en los 40 principales, gracias a su canción Viste Pantalón Vaquero. Hablamos de don Pepe Domingo Castaño. Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pepe, cuéntanos rápidamente eso de Neniña, porque la juventud te tiene localizado como un gran comunicador y desconoce tu faceta artística. Bueno, esto fue ya como yo le digo, en la prehistoria. Esto fue en el año 76 que lanzamos una canción a ver qué pasaba, con la buena suerte de que fue número 1 y bueno, fue una sorpresa primero para mí, luego para la crítica y supongo que también para el público, que no se lo esperaba. Fue una satisfacción personal muy, muy buena para mí. Tenemos aquí en la mesa a 4 compañeros, Juan Viaguado, Benjamín Albert, Raúl Ogaya y Cristóbal Redolar. Benjamín Albert es el mayor de nosotros y me estaba diciendo de fondo, yo me acuerdo, Benjamín. Yo tenía 17 años, Pepe, entonces. ¿Cuántos? 17. Ah, bueno, tengo ya casi 60. Claro. Y entonces lo disfrutaste, seguro. Sí, bueno, hubo una movida tremenda. Además, yo he sido muy seguidor tuyo en Carrusel, porque siempre he jugado al fútbol, me han gustado los deportes, y en ese programa pues siempre teníamos toda la información en aquella época. Pero bueno. Pepe, sabemos que tu equipo es el Deportivo de La Coruña. Tras ese empate contra el Cádiz y esa última derrota en Lugo, se ha quedado a las puertas de la promoción a falta de 3 jornadas. ¿Podrá conseguirlo? Yo creo que no. Yo soy pesimista. Ha tenido un montón de oportunidades, no gana partidos en casa. Tú no puedes aspirar a hacer algo grande, primero si no eres fiel a tu público. Entonces, si pierdes o empatas en casa, y el Depor lleva desde enero sin ganar un partido en casa, así no creo que vayamos con garantías a la promoción, si es que llegamos, que yo creo que no vamos a llegar. Pues sí, Pepe, es difícil. Si no ganas y además en tu casa, difícil lo tendréis. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y lo tenéis ahí. Bueno, sí, eso sí, yo no la pierdo, pero lo tenéis ojalá ahí. Quedan 3 partidos, hay que ganar los 3 y esperar que los demás no ganen. Ojalá esté el Depor pronto en Primera División. Estamos en un programa de actualidad valencianista y vamos a hablar, si te parece, del Valencia, pero no sin antes preguntarte, ¿nos guardáis rencor por aquel penalti de Djukic y la parada de González? Bueno, yo de aquel penalti, lo único desagradable, porque yo creo que un equipo lo que tiene que hacer es competir, sin importarle para nada lo que se juega el rival, y el Valencia lo que tenía que hacer es salir a ganar, que era su obligación en un deporte como este. Lo que a mí me sentó muy mal fueron los gestos de González. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo eso me cuesta trabajo asimilarlo y perdonarlo, porque creo que sobraban. Tú le has quitado a un equipo la posibilidad de ganar una liga, un equipo humilde que no había ganado nunca una liga. Bueno, pues has parado un penalti, que es tu obligación, pero no. Bueno, Pepe, humilde, pero teníais un equipazo, ¿eh? Sí, pero... Lo que no sé es por qué lanza Djukic el penalti y Bebeto se esconde. Porque no se atrevió Bebeto. Claro, ¿vale? Y después me acuerdo el señor que hace el penalti fue Boro, Salvador, que después estuvo jugando ahí con vosotros unas temporadas. Sí, gran central. Pero yo... ya está olvidado y perdonado. No, sí. El problema es que estoy de acuerdo contigo, porque esos gestos a una afición con la ilusión que teníais, porque teníais una ilusión tremenda, ibais hacia arriba como la espuma, os codeabais ya, no por presupuesto, simplemente por la calidad de futbolistas que tenéis, os codeabais con la élite del fútbol español. Yo, de verdad, me gustaría entrevistar a Bebeto cualquier día y decirle qué te pasó aquel día por no querer lanzar el penalti. Yo es que creo que había fallado algunos y
y no estaba en condiciones y no estaba anímicamente. No sé, pero un jugador de esa talla, de esa categoría, Ya. donde puede darle una liga al equipo que lo trajo a España y lo puso en el candelero, ¿cómo renuncia a ser el protagonista? No lo entiendo. Pues seguro que se estará arrepintiendo toda su vida de no haberlo intentado, por lo menos, seguro. Pues sí. Pepe, vamos a centrarnos en el Valencia. ¿Cómo catalogarías la temporada del centenario? Bueno, yo creo que es una temporada que empezó muy mal, que nadie daba un duro por el Valencia, que lo empataba todo, que no ganaba un partido, que Marcelino no acababa de encontrar la tuerca para que el motor funcionase, pero mira, poquito a poco se ha ido enderezando, ha empezado a ganar, ha empezado a funcionar la máquina, creo que ha cuajado en un equipo muy apañado, que juega bastante bien al fútbol, casi siempre, y yo le veo con muchas posibilidades de ganar la Copa del Rey. Para mí es tan favorito como el Barça en este momento. Acabas de contestar, Pepe, las dos próximas preguntas que te iba a hacer. ¿Cómo ves la final de Copa y cuál es tu equipo? O sea, ¿cuál crees que es el favorito? En este caso dices que el Barcelona y el Valencia por partes iguales. Vamos a ver, la gente piensa que como el Barça no ha llegado a la final de la Champions, eso le iba a servir de acicate para ganar la Copa. Yo pienso todo lo contrario. Al contrario. Yo creo que el hecho de no haber llegado a la final de la Champions ha hundido al Barça a nivel anímico. Están todos con las orejas gachas. No hay más que ver la cara de Messi, que es una tristeza apabullante. Y eso no se arregla en 7 días, ¿eh? Yo creo que van a salir al campo todavía tocados por el 4-0 de Liverpool, y el Valencia tiene la mejor oportunidad de su vida para ganarle la Copa al Barcelona, creo yo. Ojalá sea así, Pepe, porque el Valencia ahora está en esa dinámica, ¿no?, de positivismo, y además acaba de conseguir su objetivo sobre la bocina y con los ánimos tan arriba, y el Barcelona, como tú dices, con los ánimos tan abajo y, ojo, con todas las bajas que tiene, pues vamos a ver si le metemos mano. De todas formas, Pepe, juega uno muy pequeñito, que se llama Messi, que tú has dicho que está cabizbajo. ¿Cómo lo podemos parar? Bueno, a Messi no lo puedes parar. A Messi tiene que ser que se pare él solo. Entonces, como él solo a veces se para, soñar con que ese día no le dé por correr y por estar en todas partes, que es cuando hace daño. Si a él le da por hacer un partido como el de Liverpool, que desapareció en la última media hora, le siguió una cámara y se vio que estaba, yo no sé si desfondado, apagado, algo le pasaba. Si yo creo, perdona, que un día de esos perdido en el campo, pues será más fácil. Si no, como él quiera ganar la Copa, el Barça la gana, eso seguro. Por supuestísimo. Yo creo que en Liverpool llegó un momento que se asombró de que yo tengo que trabajar, y estaba mirando a sus compañeros que no daban una derechas, ¿eh? Porque si te das cuenta, todos los errores de los 4 goles, 3 son errores de sus compañeros, ¿eh? Y llega un momento que dices, bueno, yo tengo que estar corriendo, yo tengo que estar sacar las castañas del fuego. Te oigo muy lejos, te estoy perdiendo. ¿Me oyes ahora mejor? El retorno, si no. ¿Me oyes ahora mejor? A ver. ¿Me oyes? Sí, a ver, dime. No, que creo que Messi también llega un momento que se hartará de ver sus compañeros, que él tiene todos los partidos que dependen de él, y que sus compañeros no dieron la talla en la final. Y yo creo que es donde él se hundió moralmente, pues el primer gol, el error de Jordi Alba, después el cuarto ya es criminal. Entonces, esos jugadores llegan a un momento que llegan ya a hartarse. Bueno, ellos tienen que estar pero no se conectan, no enganchan. Pero cobrando lo que cobra ahí está. Messi, tiene que estar por encima. Sí, en eso tienes toda la razón del mundo. Ánimos, ¿no? Sí, en eso tienes razón. En la final del sábado hay un hándicap muy gordo para el Barça, y es la falta de la agresividad tremenda que tiene y que genera para el resto de compañeros Suárez, ¿eh? Yo creo que la falta de Suárez la nota el Barça muchísimo. Sí, influye mucho carácter. Muy grande de agresividad. Pepe, ¿es el banquillo del Valencia un lugar plácido? Bueno, ningún lugar es plácido, ¿no? Pero sobre todo si no juegas. Lo que pasa que el Valencia es muy exigente, es un club que ha hecho cosas grandes,
vive pensando que puede repetirlas, y yo lo que tengo que aplaudirle a Alemán, si fue él el que mantuvo a Marcelino, es ese detalle, o sea, mantener a Marcelino contra viento y marea cuando el Valencia no ganaba y ni soñaba con estar entre los 4 primeros, tiene un mérito enorme. También los dirigentes en esos momentos tienen que dar la talla de esta manera, apostando Totalmente. por lo que nadie apostaba. Eso da la medida de lo que vale un dirigente para mí. Además, añadiría yo, Pepe, además de Alemán y todo, el presidente, etcétera, etcétera, añadiría a la afición. Porque de normal, te preguntaba si era un lugar plácido, porque de normal cualquier otra temporada, el entrenador del Valencia en diciembre hubiese sido destituido. Y esta temporada, como tú comentabas, el apartado directivo y yo añado que la afición ha conseguido tener paciencia hasta el último partido y finalmente nos ha salido bien. Claro, por eso digo que el mérito es el de las personas. Yo no sé si fue una, si fueron varias, quién es el responsable, pero un 10 por haber mantenido a Marcelino. Fíjate, ahora se están frotando las manos. No solamente es el 4º clasificado que jugará la Champions, sino que encima tiene la opción de jugar la final de la Copa y creo que puede ganarla. Uh-huh. ¿Un resultado para esa final? Yo creo que van a ir a Valencia 1-2. ¡Hombre! Ojo, Pepe Domingo Castaño dice que el Valencia gana 1-2. Ojalá, Pepe. Benjamín. Pepe, vamos a ver, respecto a lo que estábamos hablando del banquillo, Marcelino, ha sido Mateo Alemán el que lo ha aguantado y ha intentado por todos los medios que el presidente, en este caso el señor Peter Lim, no lo destituyera. Pero lo que comentaba Juan Carlos, con la misma trayectoria o con un poquito más de más cosas hechas, otros entrenadores, Mestalla siempre ha empezado a cantar lo de vete ya. Sí. A Marcelino no se le ha cantado, y han habido entrenadores que con los mismos partidos disputados han estado 4º y 5º, y la afición ha hecho que lo tiraran, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero es que yo me acuerdo de Quique, de Emery. El problema, yo creo que es cuando el equipo notas que juega mal, que no tiene ganas, que no confían unos en otros, que está deslavazado. Pero es que el Valencia tenía mala suerte, no marcaba, tenía buenos jugadores, jugaba bastante bien al fútbol, y yo creo que eso es lo que la afición no le perdonó a Marcelino. No, pero la afición también, Pepe, la afición también estaba muy desacuerdo con los planteamientos un poquito barraqueros que hacía Marcelino, porque nos recordaba al señor Cooper. Y la afición en los corrillos y fuera del campo, todo esto lo hablaban y lo achacaban, pero yo creo que la afición ha sido un puntal para Marcelino este año. Sí, yo creo que la afición en este caso respetó a Marcelino, pues no sé por qué, porque quizá le traía buenos recuerdos o le considera un entrenador muy apropiado para el Valencia, para su estilo de juego. El público es el que tiene la razón, el público hace y deshace, reina y quita reinos. Entonces a Marcelino le han apoyado, pues mira, ole, a otros no han tenido paciencia para aguantarlo un poco más. Pepe, no te quitamos más tiempo, sabemos que eres un hombre ocupado y esperamos poder tenerte con nosotros vía telefónica el año que viene. Ok. Un placer enorme, la verdad. Igualmente. Un abrazo. I ara aplega el moment, senyores i senyors, de parlar d'una institució al València Club de Futbol. Fiqueu-se en peu per a escoltar a un home que va vestir la camiseta del València en 655 ocasions i va fer 17 gols. Va guanyar la Copa del Rei del 79, va estar en aquell mític partit a Brussel·les, on va aconseguir la Recopa del 80 i després la Supercopa d'Europa. Es va retirar al 92, precisament, contra el Futbol Club Barcelona en un partit homenatge. Parlem de la llegenda viva, don Ricardo Arias. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes o noches, lo que prefiráis. Ricardo, muy bien, gracias. Aquí ya ansiosos y nerviosos, un poquito inquietos ya por lo que se nos avecina esa hora. Sí, estamos todos que nos tiramos de los pelos. Tu que has viscut un descens de categoria i el Sancho en l'equip es va reconstruir amb cantera, etc. Eixos anys on el València no era el que és ara.
entens que la gent diga que aquesta temporada ha sigut mala? Bueno, yo soy de los que piensan que hay que analizar el trabajo al final, y lo que está muy claro es que al principio pues el equipo no respondió a las expectativas y sobre todo al objetivo, ¿no? Y que sufrió mucho y que no se conseguían los resultados que se querían. Vamos, el equipo tuvo muchos problemas, eso está más claro que el agua. Pero lo que sí que está claro es que de alguna manera esto lo cambiaron radicalmente, confiaron, siguieron trabajando, no tiraron para nada la toalla, y bueno, lo que empezó mal lo reconvirtieron en que, bueno, al final pues si hubiéramos metido la pie en la final de la Europa League, pues hubiera sido una temporada pues para recordar, ¿no? Porque yo creo que este año si hay otra cosa que celebrar aparte del centenario, pues es la gran remontada que hizo el equipo en la segunda parte de la temporada. Luego. Entonces, claro, es que, Ricardo, tú dices, llegamos a la final de la Europa League, llegamos a la final de Copa, nos clasificamos cuartos con el objetivo cumplido. Sí. Creo que es para enmarcar. O sea, es que no encuentro otro año como este, si hubiésemos llegado a la hipotética final de la Europa League, claro. Sí, por eso te digo que no hay que empezar a ponerse... Aquí la gente es muy propensa a ponerse nerviosos y cuando... Pues la gente lo que quiere es ganar los partidos. Y estar arriba y pelear con los de siempre y ver que tú estás dispuesto y tienes un equipo para competir contra ellos y poder tener opciones de poder pelear algún título con ellos, ¿no? Porque ya la gente ya se cansa siempre de ver ganar los torneos a los mismos, ¿no? Entonces, lógicamente, pues la gente está inquieta, se pone nerviosa y aquí es muy exigente la gente en Valencia. Pero de ahí a pasar a no tener paciencia, pues eso hay un mundo, ¿no? Y hay que aprender a tener paciencia porque el fútbol ahora cada vez está más igualado y ahora cualquiera te puede ganar y a cualquiera le puedes ganar y con cualquiera puedes perder. Y por lo tanto yo creo que hay que esperar, hay que saber que lo que tienes bueno hay que mantenerlo. Y ahora hay algo muy bueno, y es que hay exigencia, hay trabajo, hay sacrificio, hay profesionalidad y lógicamente eso se tiene que valorar. Y lo más importante, que es lo que has dicho, la paciencia. Esa paciencia que se ha tenido toda la vida en Inglaterra, ¿vale? Porque en Inglaterra los proyectos eran a muy largo plazo y que aquí en España pues nos los cargamos enseguida. Sí, pero porque es más fácil desprenderse de un entrenador que de 25 jugadores. Eso está más claro que el agua. Pero yo siempre he sido de los que he dicho y Marcelino creo que lo ha repetido o lo ha reiterado muchísimas veces, que él no juega, que lo que juega son los jugadores. Yo pienso igual que él, o yo soy el que pienso así. Pero los que juegan son los jugadores, no es el entrenador. Por lo tanto, en su justa medida hay que darle el valor al entrenador hasta que siempre empiezan los partidos, porque cuando empieza el partido el que juegan son los jugadores. Y ni hay que cebarse con los jugadores, porque esto no va más allá de que sea un deporte. Y si la pelotita no quiere entrar, pues la pelotita no entra. Y cambia radicalmente la trayectoria de la temporada, la puede cambiar en 2 o 3 días, tranquilamente. Así ha pasado este año, que de no querer entrar a aquel gol mítico de Piccini contra el contra el Huesca. El 2-1 contra el Huesca, y a partir de ahí el resurgir del Valencia y el gran partido de Copa contra el Getafe. Sí, hombre, a ver, este vestuario, si tiene algo, es que siempre han confiado en aparte de en uno mismo, jugador por jugador, después han confiado mucho en cada uno en sus compañeros, ¿no? Y eso ha hecho que el equipo, pues bueno, de alguna manera se fortalezca y que hayan tenido la tranquilidad necesaria donde se tiene que tener, que es en el vestuario y en el campo de entrenamiento y sobre todo con el cuerpo técnico, como para que hubiera esa paciencia y esperar a que todo lo que se te había vuelto al revés, pues que te volviera a ser algo normal, ¿no? Y bueno, al final han aparecido los que tenían que aparecer, pues ha aparecido Santimina, ha aparecido Rodrigo, y han aparecido muchos jugadores, pues que al principio no les salía nada. Ahora que hablas de jugadores... Es fundamental la armonía dentro del grupo y sobre todo después la exigencia en el trabajo, y eso desde luego en el Valencia no ha faltado nunca. Totalmente. Ahora que hablas de jugadores, Ricardo, ¿cuál ha sido el mejor para ti este año? Bueno, yo creo que el bloque en sí. Yo creo que no habría que destacar a nadie porque
a ver, yo tengo mis preferencias deportivas, ¿no? Y futbolísticas, pero dejarse a alguien fuera cuando el esfuerzo ha sido común y ha sido notorio y yo creo que el éxito ha sido del grupo, en definitiva. Yo creo que han jugado casi todos los jugadores, porque Marcelino los ha utilizado a todos en muchísimas ocasiones. Y yo creo que valorar ahora, pues puestos a nombrar, pues yo soy rodriguista. Yo soy de Rodrigo, soy de Carlos Soler, soy de la gente de la tierra. Sí. Entiendo que Parejo ha completado una temporada extraordinaria, creo que la mejor desde que está aquí. Pero restarle méritos a los demás olvidándose de ellos, lógicamente no sería justo. Porque yo creo que el equipo, cuando ha funcionado como equipo, es cuando ha conseguido los buenos resultados. Perfecta respuesta, Ricardo. Pensando en cuadrar las cuentas antes del 30 de junio, y ya que dices que es rodriguista, etcétera, etcétera, ¿a quién venderías? Porque se habla mucho de Rodrigo. Bueno, yo creo que tal y como está el equipo, yo creo que ni nadie se quiera ir y por todo lo contrario, yo creo que muchos jugadores que no están en el Valencia querrán venir a Valencia. Por lo tanto, yo creo que si nosotros queremos ser grandes, competir con los grandes y estar entre los grandes en Europa, lógicamente eso pasa porque tú a tus buenos jugadores, a tus estandartes, los mantengas en el equipo. La clave... Y que tenga que hacer un sacrificio con ellos, pues se hace. Y nada más. Muy bien. La clave, Ricardo, de tener un Valencia grande es esa, ¿no? Es que los jugadores quieran venir al Valencia y eso pasa por estar en Europa año tras año. Bueno, está en Europa y está en la máxima competición continental, que es la Champions. Eso está más claro que el agua. Más claro que el agua, si tú estás en la cartelera, en los cines, todos te van a ir a ver, pero si no estás en la cartelera de estrenos, no te va a ir a ver nadie, ¿no? Me encanta esa metáfora. Sí. Sí, es verdad. Y bueno, y tampoco hay que olvidar que bueno, cada vez están surgiendo más jugadores de la cantera, jóvenes talentos que están acompañando y están haciéndose con un hueco y están siendo importantes dentro del equipo, ¿no? Está claro que siempre tienes que mirar para ver y traerte jugadores importantes extranjeros o europeos, pero no olvidemos nunca a los de casa, que los de casa están dando la talla, están dando la cara y están compitiendo como los mejores de los mejores que puedan nombrar. Y tú lo sabes bien, porque tú viviste un descenso y después el ascenso con jugadores de la casa y después se reconstruyó el equipo con jugadores de la casa. Sí, la verdad es que bueno, nos tocó vivir esa temporada y yo te puedo decir que yo he visto infinidad de fotos de ese año y como mínimo éramos 8 valencianos en el equipo, o sea, con eso ya te lo he dicho todo. Yo pues creo imagínate. Que se reconstruyó de alguna manera, se recuperó por necesidad y por apuros económicos, se tuvo que tirar de la cantera, pero bueno, se empezó a construir un gran Valencia que después estuvo pues con esos jugadores tan jóvenes que subieron, pero sí, la verdad es que yo he visto fotos incluso 9 y 10 jugadores valencianos en un equipo inicial del equipo, sí. Ricardo, la siguiente pregunta me la ha enviado expresamente Sergio Arlandis. ¿Te suena, Sergio Arlandis? Sí, me suena mucho, sí, somos amigos. Sí, por eso me la envía, dice... La temo. No, hace mucho, sí. A ver, tiene su aquel. ¿Una final se gana por calidad, por concentración o por ganas? ¿O se debe dar todo eso junto? Se gana por hambre. Se gana por hambre. Y se empieza a ganar cuando te cruzas con el contrario ya a la salida del campo. Según cómo se miren y según cómo los mires, ellos te analizan de una manera o te analizan de otra. Ahí se empieza a ganar una como final. en el año 79, Ricardo, te presento. Están con nosotros Juan Viaguado, Benjamín Albert, Raúl Ogaya y Cristóbal Redolar. El que te habla es Benjamín. Mucho gusto, hombre. Hola, Ricardo. Yo me acuerdo de aquella final. Ellos no la vieron porque son mucho más jóvenes. Yo tengo casi 60. Y en aquella final el equipo, madre mía, hoy estaba viendo la fotografía que tengo vuestra, con Cerveró, Tubot, Castellanos, Pereira de portero, madre mía. Y Mario, no nos olvidemos que falló el primer penalti. Saurita Reiner Exacto, Mario, Saurita. Mi pregunta es la siguiente. Dime. Aquella final que tú jugaste, ¿qué diferencias habría con la que vamos a jugar el sábado, por ejemplo? En cuanto el estadio en Bruselas,
llegábamos allí después de haber derrotado al Barça, llegamos a la final. ¿Qué diferencias encuentras con este que vamos a jugar? A ver, al Barça lo eliminamos el año anterior en octavos, cuando fuimos campeones de Copa, y lo eliminamos en la Recopa el año siguiente en cuartos también. Sí, señor. Sí. ¿Qué diferencias ves, o mejor, la pregunta mejor dicha, ¿qué diferencias entre aquel equipo, porque hemos hablado antes del conjunto, de la solidaridad, de ayudarse unos a otros y no mirar individualmente sino como un equipo, ¿qué diferencias ves con este equipo que tenemos hoy en día? No, a ver, los equipos son totalmente diferentes, los jugadores éramos totalmente diferentes y el fútbol era totalmente diferente. Esa es la gran diferencia que hay, que hoy el fútbol se entiende de otra manera, se juega y se practica de otra manera. Que antes había más calidad que ahora, bueno, pues yo no creo que hubiera más calidad antes que ahora o ahora más que antes. Es un fútbol totalmente diferente. Ahora prevalece la fuerza, la preparación física, ahora se juegan menos metros, ahora no tienes tiempo para controlar un balón, bajarlo, mirar, a ver dónde está el compañero porque tienes a 5 encima. Sí. Es muy complicado. Igual de difícil era antes que ahora. Antiguamente se jugaba más de forma individual, ¿verdad? No, lo que pasa es que nosotros, vamos a ver, el fútbol de antes te permitía, por la forma de jugar, te permitía ocupar mucho más campo y por lo tanto cada jugador ocupaba mucha más zona de campo. Ahora, si tú ves un partido, juegan en 40 metros, juegan los 20. Entonces, claro, eso parece a veces un partido de ping-pong. Parece un rondo. Sí, no, parece un partido de ping-pong. O sea, los únicos que ves que juegan un poquito de diferente manera, pues es el Barça, el Betis este año, el Girona el año pasado, que ocupan mucho más y no les importa jugar con el portero y jugar ahí en el área grande y cosas así, ¿no? Pues Ricardo, al Betis no le ha ido muy bien. No, porque a ver, una cosa es el fútbol bonito y otro es el fútbol efectivo. Claro, es que puede hacer muy bonito el fútbol, pero si no las metes... Claro, es que no es lo mismo jugar bien al fútbol que jugar bonito. El Atlético de Madrid no juega bonito al fútbol, juega bien. ¿El Madrid? El Atlético de Madrid. El Atlético. No, el Atlético es un equipo muy homogéneo, es un equipo muy compacto, que quizás a lo mejor no... A mí me recuerda el Atlético de Madrid mucho al Valencia campeón de 71. Era un equipo muy hermético, muy sólido defensivamente. Conforme en Pellicer. Tenías que pedir permiso en la embajada. Sí, es así. Y si pasaba de medio campo, pues te mataban rápidamente. O sea, Aníbal, Abelardo de portero, Carrete, de Antón, Sol. El tener autoridad y poder defensivo y que te dé garantías y que te dé libertad a la gente de medio campo para adelante, eso es muy importante. Por eso, al final habéis visto que al final los equipos menos goleados son siempre los que están arriba. Sí. Yo antes, Ricardo le preguntaba a Marchena, hemos tenido a Marchena aquí, le preguntaba si encontraba que su equipo, aquel equipo del doblete con Marchena, con Ayala, con Cañizares, con Carboni, con Kili, ese equipo tan potente, con tanta garra, con tanta hambre, si lo hubiese ahora 2-3 jugadores así en este equipo, ¿no crees que cambiaría mucho? Bueno, y en el nuestro también. No solamente en este, y en el nuestro a lo mejor también. Eso no se puede. Oye, a mí me hubiera encantado jugar con la delantera eléctrica, pero pues, bueno, no me ha sido posible. Claro. Que te hicieran 100 goles todos los años. Pero no sé, cada uno tiene que vivir su época, cada uno tiene que vivir y disfrutar de lo que ha vivido. Ellos esta época tenían un grandísimo bloque con muy pocas individualidades. Sí. Y a diferencia nuestra, nosotros también teníamos un grandísimo equipo, pero encima teníamos a Mario. Entonces nosotros siempre teníamos una ventaja por encima del contrario, que teníamos a Mario y ellos no. Ricardo, ¿cómo es jugar con Mario? Es como, porque claro, yo siempre me lo he imaginado, saltas al campo, saltas con Mario Kempes. Bueno, ¿Tú crees que es como ahora saltar al campo, salvando las distancias, pero saltar al campo con Messi, ¿no? Que te da seguridad. Yo me imagino que los compañeros de Messi pensarán lo mismo que yo pensaba cuando jugaba con Mario. Ahí va. Que yo antes de un compañero era un espectador más dentro del campo, ¿no? Que disfrutaba viéndole.
Y encima era el primero que iba a abrazarlo cuando marcaba un golazo de los suyos, o sea que es una gozada. Qué privilegio, Ricardo. Es un gran privilegio, porque encima, pues bueno, pues aparte pues somos amigos, ¿no? Entonces, pues eso te confiere una confianza increíble, ¿no? El saber que tú tienes un jugador así y que tú sabes que a lo mejor en un partido va a tocar una y te va a hacer un gol, pues lógicamente eso te da mucha tranquilidad. Y eso Mario lo sabía hacer muchas veces. Hola Ricardo, ¿qué tal? Soy Raúl, estoy aquí en la mesa. Soy de los componentes más jóvenes que Juan Carlos comentaba antes. Se te nota la voz. Mucho gusto saludarte. A ver, hablando ahora de privilegios y demás, considero que uno de las grandes, entrecomillando la palabra, desgracias que un valencianista puede sentir de corta edad como nosotros, no haberte visto jugar, pues con perdón de la expresión, es una putada viendo lo que se ha hablado toda la vida de una leyenda viva como tú. Viendo cómo jugaste el partido de leyendas, que es lo único que, por desgracia, repito, he podido ver de ti. Ojo, vaya tela. ¿Cómo jugarías en tu época en activo viendo lo que vimos sobre el campo? Antes me ha gustado mucho lo que has dicho de plantear las finales, de plantear cómo jugar una final al FC Barcelona y comentabas que mirando al rival ya en el túnel de vestuarios y nada más bajar del autobús, ya es una manera ya de empezar a prepararla y meter el primer gol tan necesario para abrir la lata. Pero yo, a un equipo que está tan acostumbrado a jugar finales y que, como he dicho antes también, está acostumbrado a pulsar teclas diferentes a las que pulsa cuando juega un partido normal que no sea una final, ¿cómo se mira a tíos que están acostumbrados a ganar 3 y 4 títulos por temporada? Con la cabeza erguida y mirándole a los ojos. Qué grande eres. Si tú le miras a la cara y la bajas, chaval, estás muerto. Y soplarle el pescuezo cuando están dentro del campo ya. Muerto. Es lo que nos pasó en París con el Real Madrid. Sí. ¿Y no crees que el Valencia puede pecar de esa falta de... Porque se cruzaron en el túnel de entrenamiento, unos saliendo de entrenar y otros entraban, y les agacharon la cabeza. A mí me enseñó Di Stéfano que cuando quieres amedrentar a un jugador, o quieres demostrarle que tú te sientes mejor que él en ese momento y ese día y en ese partido, jamás le puedes bajar la cara. Jamás, ni mirarle a las botas, ni mirarle la equipación que lleva, ni no. Que te mire la tío, hombre. Yo estuve en París y cuando saltaron al terreno de juego los jugadores del Madrid y del Valencia, los del Valencia salimos con la cabeza cacha y los del Madrid con la cabeza erguida, como dices tú, mirando el estadio como si fueran a pasar un rato, ¿sabes? Y nosotros con la cabeza agachada. Eso sí. Mira, que es verdad. Yo te tengo que decir al respecto. Yo estaba en París como un espectador más. Yo viajé con el público, no viajé con el Valencia. Y cuando nos marcaron el segundo, ¿sabes dónde me fui? No. A comerme un bocadillo a la barra de bar que había afuera. Ya. Porque dije, esto ni lo levantamos, ni aunque juguemos 10 partidos. Ni de coña. No, además, no lo vamos a ganar. Se vio desde el minuto 10, Juanvi. Sí. Buenas noches, Ricardo. Tenía una pregunta para ti. De los jugadores que han jugado en tu posición, ¿te sientes identificado o crees que algunos tienen las cualidades que tenías tú del Valencia? ¿Actualmente o de hace 5 o 10 años, por ejemplo? Hombre, yo, sin lugar a dudas, Camarasa y Jukic han sido jugadores, y por supuesto Ayala, ¿no? O sea, no, Camarasa y Jukic sí, porque jugaban en mi misma posición, que aún existía el hombre libre. La figura del líbero, ¿no? Pero, bueno, también he jugado de central y he tenido que pegarme con delanteros centros y reconozco que Ayala ha sido un grandísimo jugador y ha sido un jugador muy importante en la historia del Valencia. Por supuesto. No que me identifique, sino que más que identificarme es que me hubiera, compacto no porque jugué 6 años, pero que me hubiera gustado jugar con Jukic y con Ayala. Por supuesto. Por supuesto, hubiera pagado hasta dinero, vamos, por jugar con ellos. Ricardo, no te vamos a quitar más tiempo. Tuviste un detalle en el partido de las leyendas y fue que te quitaste la camiseta del centenario y debajo tenías la señera. Sí. Eso simboliza tu amor por el Valencia, por el valencianismo y por la tierra, ¿no? Bueno, yo llevaba una semana preparando lo que iba a ser mi última salida a ese campo, ¿no? Porque yo no voy a volver a pisar ese campo a no ser que se me obligue, ¿no?
Entonces quería aprovecharlo como valenciano y como valencianista y a la vez hacer algo que siempre he querido, ¿no? Sentirme más aficionado que futbolista y por lo tanto yo lo que hice lo hice de corazón y se lo dediqué a todos los valencianistas. Pues que yo me incluyo, desde luego. Yo te doy las gracias, Ricardo. Solamente espero que les gustara. Nos encantó, ya te lo digo yo. Ricardo, hasta aquí, porque no te queremos robar más tiempo, como te he dicho antes. Ha sido un placer enorme. Si mi padre supiese que a día de hoy yo he estado hablando con Ricardo Arias, sería el hombre más feliz del mundo. Entiendo que ahora, aunque no esté aquí, lo será. Ricardo, un abrazo enorme y gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Després de parlar en totes aquestes estreles i periodistes contrastats, arriba uno que també és molt contrastat. Bueno. A lo Miguel Ángel Román. Si abans parlàvem amb llegendes del València, ara toca parlar d'una futura llegenda de l'humor a la nostra comunitat. I ojo, a part de l'estranger. Raúl Antón, com està vostè? Colló, m'ha venut millor que el meu representant. Escolta molt de lluny, tio. Jo sé que estàs per a picar-se'n, però t'escolta molt lluny, tio. I ara m'escoltes millor? Ara, no, ara mateix, jo faré l'esforç ahí de posar l'orella fora. M'escoltes millor ara, Raúl? Un poquet, però no te preocupes. Tiraré com siga, no te preocupes. Tu sempre sols traure les situacions molt bé. Escolta, Raúl, com estàs? O sigui, vull dir, nerviós, t'has minxat ja les ungles... Vas a fer algun conjuro esta setmana, pel dissabte? És que no sé si puc dir res, però és veritat que el tema del conjuro hem buscat una professional i veureu el vídeo perquè ja ha arribat, lo del conjuro ha arribat tan alt que ho anem a posar en apunt. En apunt és la cadena, no en apunt que l'anem a posar redoneta i... O sigui, ho teniu a punt per a ficar-ho a punt. Exactament. Molt bé. Anem a l'entrenament, són un jugador i tota la història, tio. O sigui que molt bé. Clar, és que ha fet història. Vaya tela, tío, vaya tela. Lo que te ocurres, Raúl, lo que te ocurres. Com te voy, ahí n'hi ha molta gent, perquè no me... Sí, a veure, te presente, tenim a Juan Biaguado, a Benjamín Albert, bueno, ja els coneixes, ja estigueres l'altre dia xerrant en ells. Tenim al cantaor aquí, a Raúl Ogaya, que Raúl t'està dient que tocó en Hugo Duro. Sí, a mi és que me sap mal, tio, el xiquetice, no, a mi me sap mal. Espera, abans de seguir. No sé ni què dir-ne, no. Abans de seguir. A més, és que ho tinc així el guió. Què collons? Raúl, per favor. Raúl, Antón, no Raúl Ogaya. Vale. Que tu ja ho has fet. Antón, fes-nos, per favor, un toco en Hugo Duro. No, tío, pase, me negue, tío. En serio, de veres, me negue, tío, es que me sap molt mal, nano. Però per què? Si el xic no té la culpa de res. Tío, a mi ese dia me va emocionar moltíssim, perquè és veritat, tío, que era una passada, vull dir-te, que era d'estar cridant, però que arriba un moment que és el Getafe, no? Que si arribas el Madrid, el Barça, un equip i tal, estaria tota la vida a fer-lo, però és el Getafe, hasta luego, Mari Carmen, nano. Es el que te voy a decir, que es un equipo que a lo mejor este año arriba hasta la UEFA, pero que lo normal es que estiguen segona, ahí per avançar i tal, tío. Però Raúl, jo crec que la gent que a mi, per exemple, avui en Twitter i des d'ahir m'estan posant a parir per haver fet la imitació de la narració de lo de Hugo Duro. Sí, clar, a veure, jo crec que lo que no entenen és que a nosaltres mos ha agradat molt aquesta forma de narrar-lo de Miguel Ángel Román, perquè, pues, per desgràcia, no tenim l'oportunitat sempre d'estar acostumats a rebre i a sentir narracions així al nostre favor. Jo crec que el tocó en Hugo Duro s'ha convertit per casualitat en el lema viral d'aquesta narració, però no amb la intenció d'ofendre al xiquet. Jo algun sí que veig que és intenció de ficar-se en el Getafe. Sí, algun hi haurà. Depèn de la gent. Sí. Jo contesto també de uno perquè al final en calent... Sí, no, jo també, a mi me passa, no passa res. Però, saps? Però que n'hi ha que tindre, no sé, jo crec que moltes vegades en les xarxes socials no n'hi ha filtro per insultar a lo que faci falta i... Imagina't el poc de filtro que n'hi ha que ix este disfressat tots els dies. I a mi el tema de que a Raúl Olaya també ho he insultat no m'agrada res, saps? Perquè ho està fent per bé, vull dir, per ficar-se una rialla, per tal, però no veig intenció de ficar-se en ningú. Sí, al remat, Raúl... Home, no me lleva la son,
Home, no te lleva la son, però te lleva l'esprà, perquè s'arriba tard, bandido, per estar ahí contestant. Ja, pues sí és de veres, sí és de veres. Te fa perdre temps, i això sí que és de veres. Però bueno, també saps a lo que t'exposes quan puges una cosa aixina. Sí que és de veres que jo, que en un principi no tenia, bueno, ni un principi ni un final, no tenia intenció de que la gent s'ho prengués aixina, pues clar, no m'esperava aquesta repercussió. Perquè és que, vamos, inclús de valencianistes que si vergüenza ajena, que si... Però, anem a veure, si ho fa Miguel Ángel Román no passa res i però jo que he fet lo és mateix... que Víctor Hugo Morales va fer una narració espectacular del barrilete cósmico dejando atrás a tanto inglés, etcétera, que s'ha reproduït hasta la sacietat, hasta 30 anys després, 40 anys... Chico, i nosaltres no podem vanagloriar-se d'una retransmissió espectacular? És que jo no m'estic ficant en Hugo Duro, és que estic... Lo que te dic, sentir-me orgullós d'una narració que narra un estat d'ànim de la gent del València. A mi me dona igual que tocara Hugo Duro que tocara... Anava a dir una paraulota. No sé, jo ho veig aixina. A aquesta gent no val la pena ni contestar-los. Clar, no, és que no val la pena. Que ells mateixa que s'ofeguen en el seu pesar de lo que puguen entendre, però no val la pena ni contestar-los. De totes formes. El que calla otorga. Que vagin a fer la mà, home. Ni ha que entendre la gent que contesta, que a mi m'ha passat a voltes. Sí, per supost. Tu eres tonto o què? Saps? Que no passa res, vull dir que jo ho entenc, que ni arriba un moment, tio, que és que la gent també se prestó d'una manera... Sí, no? Raül, però si no talles tu que tens més coneixement i saps per què ha sigut això, que ha sigut tota una broma, que és una cosa tal, talles tu i au, i ells que se queden en la boca oberta, esperant. Bueno, això m'ha costat a mi d'aprendre, vull dir-te que a mi m'ha costat molt, perquè n'hi ha gent... Tu tens que tenir en compte que n'hi ha gent, per exemple, que jo he fet un vídeo fa poquet de paraules valencianes, el castellano valencians i tal, que a mi m'actua Vicent Marco, que és amic nostre, i n'hi havia gent, clar, jo tinc seguidors, tio, de tota Espanya, i a mi m'agrada moltíssim que aprenguen el paraules valencianes. M'he de fixar en això, tio, que van fer que, sobretot a YouTube, de fill de puta, parla valencià, no tens res, tal... Home, a l'amic Juan Carlos, Raül, l'altre dia posa un comentari en Facebook i li contesteu, esta merda de catalanisme, què vol dir? I jo li vaig contestar en castellà i el vaig deixar mut, no va tindre collons ni de contestar. Jo realment ja no conteste d'això perquè es perd el temps, perquè realment jo no escric català ni escric valencià, escric el normalitzat, el que és correcte. El Vicent. I ja està, exacte. El que has après a voltes, vull dir-te que a mi me sorprèn molt que jo fico una cosa i me diuen, això és català. Lo primer, jo en el col·legi he perdut això, fora. I lo segon, m'estàs escrivint en castellà, perquè normalment la persona que diu això, normalment, tres o quatre són els castellà parlants. Vull dir que no me pot dir res si tu eres castellà parlant. És una guerra que ja tenim perduda totalment. Vull dir que no, jo ja la dono per perduda. És absurderia. Xics, estem parlant de coses que realment que si este que si... Exacte, anem. Tota la culpa la té Raül el cantaor, Però és que espera, que ara m'està dient Togalla que vol entrar Paco Polit a parlar i a contar... Sí. Ah, molt bé. Sí, però jo l'he dit sincerament que anem a parlar de la final i no anem a donar-li més bola perquè a mi m'agradaria sentir-lo en persona també, comentar el tema també, a veure com està la cosa, però que... Pues per això anem a deixar... Però que ha hagut lío, no?, con Teumena, no?, que jo estic aquí, jo és que estic en cada juego... A veure, pues la iniciativa la vas comentar... Yo ya no puedo asimilar más información de movida, ¿entiendes? Raúl, has sopat ja? Has sopat? Què va, tio? Sí que sí, treballant, no, jo no faig. Deixa de treballar tant, que al final... Has anat al vàter ja? Pel dissabte? Tu saps que jo anava allà 5... Te dic la veritat del partit. Si va callat. No puc estar tots els entrats que vull perquè, i a més ho agraïs, perquè estava el Juego de Tronos, que a mi me va la vida, i després que estic mudant-me de casa. Entonces estic amb el cap totalment ausent del futbol, tio, perquè si no estaria ja tirant-me dels pèls. Vull dir que, a més, sé que per sort o per desgràcia, però jo crec que per sort tinc una actuació a Cines Callao, en tota la plaça de Callao de Madrid. Sí, recordes. I clar, sé que no vaig a veure el partit, tio, i per mi és un pesar, tio. Jo està fotut, i ara t'ho dic a tu, i bueno, tu i tots els que estan escoltant, està molt fotut, tio, perquè me va perdre el partit de les llegendes, tio, i el partit de Copa, tio. I estava, nano, que jo no volia saber de res de futbol, tio, perquè tot el que me venia al cap de futbol, tio, una tristorna, no? I vas compensat en l'últim capítol de Juego de Tronos, no?
Sí, pitjor. No. T'alçares matí o t'ha fet espolier? T'alçares matí per veure-lo? Sí, no, clar, a les 3 del matí. Tu no eres, tu no eres dels que se'l grava, no? Tu el veus quan tix. En directe, Bueno, en directe, està gravat, vull dir que... Però quan ho posen, sí. Jo, quan veia GOT, perquè Game of Thrones és GOT, jo et deia, ostres, van a fer un gran OT. Imagina lo que sé jo de Game of Thrones. Raúl, ara parlant en sèrio, Anton, quin resultat creus que se va donar el dissabte? No ho sé, tio, no ho sé. Quin resultat és el que jo vull? Pues, evidentment, que guanya el València 1-0, 2-0, 2-1, me dona lo mateix per penals, n'hi ha que guanyar com siga. Però és que, saps el que passa, tio? Que és molt complicat. Vull dir-te que estem en tota la il·lusió i jo vaig a tirar ahí i també jo us dic, no, és que anem a guanyar, però és molt complicat i n'hi ha que saber-ho. Vull dir que no tenim... N'hi ha que preparar-se a voltes en què si anem a perdre, si per una que és el dissabte per la nit, perdent, tio, no passa res. Vull dir-te que és que no passa res, perquè si no la caiguda va ser forta. Jo ho tinc assumit, vull dir, jo de moment me'n vaig en la idea que anem a perdre. I si me troben en altra cosa, pues mira, a disfrutar-ho y lo que después vendrá. Tienes que preparar el cap, tío, mentalmente tienes que preparar que es que está ahí. Vull dir, quan fas una cosa d'un partit de futbol, l'altre dia estava parlant jo en Angulo, en el jugador de València, que és que saps que pots perdre i pots guanyar, i això té que estar ahí al cap. No pots pensar que només vas a guanyar, o fas un projecte del que siga, una empresa, i no, me va anar bé. A veure, ho fas perquè vaig a bé. No, totalment. Està ahí. Totalment. De totes formes, en això, sabent que pots perdre, a totes, tio, però no m'està Raúl, enguany fa 40 anys de la final de Recopa, del 79. Sí, bueno, fa 40 anys, perquè després de 40 anys no podem tindre una altra. T'havien pensat en aquell entonces, Raúl? No té res que veure, si jo crec que anem a guanyar, vull dir, jo vull guanyar, però que preparem el cap també, que és molt complicat, vull dir, és que a mi el que no m'agradaria és que després, si anem a perdre, siga lo que siga, que estem allà jugador de... Hòsties, tio. No. Molt dur. No, que si no entrem en l'espiral de Twitter i molt mal, Això d'insultar els jugadors, i a més, que, escolta, a veure, ara, parlant d'això, Anton, tu quina nota li fiques a esta temporada del València? Jo crec que ha complit l'objectiu i n'hi ha que posar-li un notable mínim. Vull dir-te... és que és molt complicat, Este any ha sigut raro, Però pensa, estem en la final... Perquè, clar, jo sempre vaig als números. Perquè quan me critiquen a Santi Mina, que Santi Mina... Jo dic, tienes números, llitges números. I a partir d'ahí opines. El València ha fet una millor o pitjor temporada, està en la final de la Copa del Rei, ha aconseguit l'objectiu i ha arribat a la semifinal d'Europa League. Ja firmava jo, Raúl. Ja firmava jo tots els anys. No, clar, evidentment, és així. I a més que no n'hi ha més, tio. I mira gent que l'estic escoltant dient, i si perds la final de Copa, que estaven posant nota, va a un 6. No, jo para notable se queda guanyar un sobresalent. Però jo no la vaig a nota. Vull dir-te que ha sigut una temporada rara, però per a tots. Vull dir-te, no, m'espera a València. Raúl. Per al Getafe, per al Madrid, tio. Tu mira el Madrid, no? Ha sigut, per a mi, la nota és notable. ¿Vale? Si hubieran conseguido el objetivo de guanyar de plegar a la final de la UEFA y clasificarse, hubiera sigut un notable alt. Però jo la primera volta, perquè tu saps que la nota final és de tots els exàmens. Sí. Entonces, jo crec que els primers exàmens, el primer i segon trimestre, el València va suspendre l'examen. Per tant, hi ha molta gent, perquè jo soc valencianista i de molts anys, però no soc fanàtic, entonces no li puc ficar un sobresalient. Lo bo d'això, Benjamín, és que és avaluació contínua. Aleshores, al final, val el que has fet al final. Sí, d'acord, però tu tens que valorar tots els exàmens. Si la nota mitja t'és notable, no t'és sobresalient. Crec jo, Sí, no, així, opinions n'hi ha mils. Jo la respecte la teua. Jo, per a mi, la nota és més que notable. Perquè quantes temporades duem sense fer això? Per favor. Pues des de les 2 lligues i això. Pues ja està. Quant de temps fa? Algú vol preguntar-li alguna cosa a Raúl, que és hora de deixar-lo sopar?
No, res, a veure, jo què sé, tio. Jo me Que si ho parles ja en tot el món, no? Tampoc passa res, Duguem una hora i mitja parlant en gent, Jo Raül. tinc moltes ganes de conèixer-te en persona ja, macho, perquè ja això del telèfon ja se crea un poquet obsoleto. Però res, desitjarte, me consola molt en tu en el tema de lo de Callao. I... No, que no ho tinc males, de veres. De veritat, he confessat una cosa que només ho sabia en els meus íntims, que està molt fotut. I jo, tio, però si jo moltes vegades he tingut crisis en la meva relació per veure un partit del Valenciana, no? Bueno, si vos conte jo ja, vamos, jo enguany vaig a sobreviure perquè mira, però l'any que ve veurem. El dia del Rayo, el partit que prenguem del Rayo contra València, aixina com a anècdota. Jo estava en el Cereal Hunter de València, ahí en la Novia, ahí al costat de la plaça de Bous, que n'hi ha un esto de cereals. I recordeu que Parejo falla un penalti. Sí. I del cop que li vas pegar a la taula de quan falla Parejo el penalti, tio, una setmana sense parlar amb la meva nòvia. T'ho dic de veres, vull dir-te, discutint dia i nit Raül, el tema, això, vull dir que me posa la pell de Raül Antón. I jo ara mateixa, vamos, jo el bolo en Callao no el faig. Callao estic, però de... No, com me quedaria de tirar-me per la finestra? T'ho dic així. No, saps el que passa? Que siguent un joc que és el més important per a un monologuista en Espanya, el més important és actuar ahí. Veges. Home, per supost. Tinc que ser conscient de que la meva feina... Sí. En ma casa sempre dic... Fora bromes. En ma casa sempre dic que la faena Però primer. espera, tu, és que así está parlando Gaya y tú renunciarías a cantar en la plaza de Baus d'Utiel en la noche de las velas. Nanay de la Pues Xina. entonces, ¿qué me estás contando, no? A veure que estigui però en tono de broma, fora... No digues a la plaça de Bordutiel, digue-li en el Wishing Center, que és lo comparable. Claro, exacte. Sí, Raúl, sí. No, fora bromes, disfruta molt, tio, intenta evadir-te en aquest moment. Jo sé que suposa que quan te claves en la pell de la faena no estaràs pensant en lo que t'estàs perdent en aquest moment. No, veritat. Antón, en el pinganillo i tot. No sé com el faré. Antón, te coincidix l'horari de l'actuació en el partit? A veure, no coincideix l'horari si no n'hi ha pròrroga. Si no, sí. Antón no me diuen des de la mili. A veure, però escolta, a veure. Antón no era un lateral esquerre. Antoni Senent. No, Antón era un lateral del València. Però escolteu, és entendible que te dic Antón perquè tinc quasi a un altre Raül. Entonces... No, pues diu... Jo, Raül 2, no la mateixa... Xics, anem a deixar-ho així amb Raül Antón i esperem tindre't la setmana que ve. No, però no, jo vull escoltar això. Saps què passa? Que no m'estés una línia. Claro, no tenim una ràdio tan potent, Raül. No, a veure... Vaig a dir una cosa, Polit, digue-li de la meva pare. És un tio de puta mare, no sé què ha passat, però és un tio de puta mare. Ara li ho dic jo. Polit, jo ho conec de fa... crec que són ja 12 anys. Sí. És un tio amb molt bona gent. I Raül també. Vull dir-te... I jo no, veritat? Tu ja estàs més acostumat a que t'ho diguen. No t'eres un fava. I no passa res, tio. A la vida és més important que unes 3 coses, tranquil·lament, que discutir de Hugo Duro. És el millor, tio. Tocó en Hugo Duro! Tocó en Hugo Duro! Hugo Duro. Sí, anem a guanyar la copa. Carmel. Ojalà. Bueno, Raül, a veure si podem parlar amb tu el dimarts que ve i són bones notícies el que duguem. Un abraç molt fort i gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Raül, per tot. Bona nit i bon profit. Adéu. I després de despedir a Raül Antón i en esta voràgine de dia que portem d'estreles, exjugadors de futbol, periodistes, pues s'uneix a la taula Paco Polit, que està fent una labor, baix el meu punt de vista, excepcional en eixe Veus del Centenari. Paco, com estem? Què tal, Juan Carlos, com estem? Com veus tu el partit del dissabte? Pues un partit molt complicat, òbviament molt complicat, molt fotut, perquè és cert que el Barça té força jugadors lesionats i és, jo crec, un avantatge per al València, però en tant en quan Leo Messi estiga en el camp, crec que sempre és un problema jugar contra un equip que té a Leo Messi enfront. Però al mateix temps estic molt il·lusionat perquè han sigut 11 anys de patiments, de no arribar mai a una final, i la perspectiva d'estar ahí, d'estar jugant un títol a 90 minuts, jo crec que ja era hora de que l'afició i que l'entorn tinguera i gaudisca la possibilitat de tindre una nit màgica com la del pròxim dissabte. Paco, tot el món no, part de l'afició critica la temporada de l'equip. Jo sóc dels de l'altra part, jo sóc dels que pensa
que estan en una final de Copa, havent arribat a semifinals d'Europa, havent aconseguit l'objectiu, no havent quallat una gran temporada, però jo crec que la nota és positiva. Bueno, també jo crec que s'ha de tenir en compte que la gent, quan ja se fa una idea o opina obertament d'un entrenador o d'un projecte, com va passar en desembre o en el gener, és molt complicat pegar-li la volta, no només a la situació, que m'he vist com l'equip ho ha fet i Marcelino ho ha fet, però també de les opinions. I clar, n'hi ha gent que prefereix tindre raó a admetre que s'ha enganyat i que pot ser el seu judici va ser massa precipitat. És cert que l'inici de temporada va ser roí, que n'hi havia molt a millorar, però també que l'equip, des d'aquells 2 o 3 moments clau en el mes de desembre i gener, en desembre en el gol de Pizzini davant l'Osca, i ja després en gener, pues, per exemple, la nit màgica enfront el Getafe, crec que l'equip ha sigut molt consistent. I és un poquet llastimós, no?, la situació de veure un sector de l'afició que no és capaç de recular i de pensar que pot ser que l'equip mereixia un poquet més de recolzament. Però al mateix temps jo crec que s'ha de respectar també les opinions negatives i la gent que pensa que l'equip no ha fet bon any. Jo en estos dies estem fent balanç de la temporada al complet. Jo crec que és una temporada de 7 sobre 10. De 7, inclús 7 i mig o inclús 8, i ja si guanyes un títol ja estem parlant d'un sobresalient. Per tant, jo m'alineé més en el teu pensament. Jo crec que la temporada del València és positiva. Sí. A més, coincidim en la nota, jo crec que un notable, però vamos, segur. Paco, acabes de nominar aquests 2 partits que jo crec que són el punt d'inflexió. Un d'ells, l'Osca, en el gol de Piccini, espectacular el canvi que fa el València a partir d'aquest moment, però tocó en Hugo Duro. I ara te dic, Paco, perquè tenim a la taula a Juan Biaguado, Benjamín Albert, Raúl Ogaya i a Cristóbal Redolar. Ara te contaré un poc la peculiaritat d'un d'ells, però anem a centrar-se un minutet en Hugo Duro. Què ha passat, Paco? Pues res, que en el tema de Hugo Duro, que jo crec que s'ha repetit fins a l'extenuació i el repetisc una altra vegada, no té res a veure en el xiquet, en el jugador de Neguany. Molt bé. En el meu pensament, perquè jo seguís molt de prop les pedreres, les canteres i la formació també del València, el Llevant, el Villarreal, també del Getafe, del futbol madrileny, Hugo Duro és un jugador amb molt de potencial i molt jove i que encara té un marge de millora molt ample. Però és la jugada sencera i és la narració sencera. Correcte, i és el que va passar aquella nit. No és concretament que Hugo Duro va estar ahí enmig del llançament. Ahí està. És que permet que te ho diga. Víctor Hugo Morales, ho he dit abans i ho torno a dir, va fer una narració èpica que 40 anys després seguim tots recordant, i és que Víctor Hugo Morales com el Iniesta de mi vida. Exacte, dejando atrás a tanto inglés, vull dir, en algun moment és que nombrarà l'altre equip, però no per això estàs clavant en ells, simplement tocó en Hugo Duro, però és que tocó en Hugo Duro per a nosaltres. La frase viral d'una narració històrica pel València. Punto. Tal qual, i ja és la definició, i ja està. No n'hi ha més, és que no n'hi ha més. Em dona igual que toque en Hugo Duro que toque el pal. Però Juan Carlos, això és el mateix que l'altre dia en el Getafe Barcelona, Molina va al pal i ve el segon gol. Ja, però, Benja, estem parlant d'una narració que canvia la història del centenari. Ojo, del centenari. De l'any del centenari. Però que no hi ha que fer... Pues no és repetir. A deixa gent que només que vol que confrontació, ni cas, a callar i que sonen per el sac, per l'amor de Déu. Ahí estem d'acord. No podem entrar. Ahí estem d'acord. Paco, tenim així a la taula a Cristóbal Redolar. No el coneixeràs, però potser te sona la història que et vaig a contar. Aquest xicón se'n va als desplaçaments del València en una scooter de 49. I t'estic contant que no va venir per rei ni al Musafes. Se n'ha anat contra l'Espanyol, a Nares, a Cornellà, a Barcelona, i ara t'he pensat, este dissabte, moure a Sevilla. Mare meva. Cristóbal, ¿estás per ahí? Sí, así estic, Paco. Estás como una cabra, tío. No, home, no. Jo estic d'acord amb tu, Paco, però molt d'acord. Però jo sóc el talismà, anem a guanyar 1-2.
No, però una cosa que he de dir que jo crec que és molt important. No sé si haveu llegit el llibre de Rafa La Huerta, de la balada del Bar Torino. Sí. Compta que fa ja molts anys, parla fa 40-50 anys, els jovens valencianistes agarraven la moto i anaven a Barcelona a veure els partits en una moto que era encara pitjor que la de 49 de Cristóbal. Però escolta, mon pare ho va fer. Mon pare en la mobilet. Recordeu aquella moto, la mobilet, que l'arrencaves en pedals? Pues en eixa moto se n'anà mon pare a Barcelona. Tu imagina't. La rural però clar, està com una cabra i està per tancar a la presó, però que no és el primer. Pues mira, la tenim propet. La tenim propet, Paco. Conta-li un poquet a Paco, vinga, va. Bueno, jo tinc planejat moure el dijous de matí, primero al matí, i anar a dormir, si no tot va bé, a Linares Baeza. I al l'endemà el resto. Molt bé. I vaig sense entrar, Això és el pitjor de tot, I vaig sense entrar, T'és malvac. Va sense entrar, t'imagines. A tu, Cristóbal, no t'ha tocat ser taula electoral el diumenge, verdad? No, tinc 50 anys i encara no m'ha tocat mai en la vida. Mira quina sort, tu. Tu te creus, Paco. Mare de Déu. Bé, i Tobal, i conta-li a Paco. Bueno, i que duc tota la moto sponsoritzada, Ahí està el tema. Duc tots els sponsors que puga de tot el poble, d'ací del poble, Cristóbal... O sigui, que vaig sponsoritzat, ben sponsoritzat. Duc quasi 30 cases de publicitat a la moto, 30 cases de publicitat. Paco, apunta aquest nom. Cristóbal Redolar. Cristóbal, tu vas a pensar fotos del viatge i tal en Twitter i tal? Sí, vaig a... Poble que passe, poble que aniré fent fotos. Molt bé. Pues perquè la gent ho veja. I jo te faré retweet perquè això és un historió collonut. Tu imagina com és l'historió que ja l'entreten a punt, evidentment. Sí, bueno, normal, és que si el tio Cristóbal va fer... ara així té un altre aficionat que se'n va en un 600, me pareix, que també està... Sí, ja m'ho vull. Maquejat, sí. Ah, sí, l'he vist, Però un 600 té 4 rodes. No, però... Este té 2 i ell pesa 100 robes. Paco, conta'ns res breument, descriu-nos què és el que estàs fent o que estàs acabant en Veus del Centenari. Bueno, pues estem ja en el tram final del projecte que vas començar en l'agost de l'any passat, quan no n'hi havia cap programa centrat al centenari del València, i vaig tindre la idea de ficar al torn d'una taula a gent valencianista, aficionats, exjugadors, periodistes, personalitats de la societat valenciana, en el seu vincle o el nexe comú de ser valencianista i punt. I feia igual les seues afiliacions polítiques, on estiguen treballant i tal. I he tingut la sort de fer, ara mateix portem 42 edicions, anem a arribar a les 50, si tot va bé, a principis del mes de juliol, i per exemple, per a esta setmana he pogut parlar amb Miquel Àngel Picornell, un mític de... Mare de Déu, i el Baló ha fet un Siri! El Baló ha fet un Siri. I ha entrat en la xarxa. Va parlar de totes les seues frases. La de va pegar un esclafit, el Baló fa un Siri, canonada a la soca del pal... I ojo, ha intentat entrar a un centre comercial el dia rebaixes. Paco, no n'hi hauria res que me faria més il·lusió que anar a veure, no dic participar, anar a veure un d'aixòs programes. Bueno, pues encara queden pendents un parell que anem a gravar pròximament. Per a estos dies abans de la final, mira, n'hi ha uno de Jukic que segurament estrenarem el dilluns que ve, que és meravellós, perquè Jukic és un tio que te sentes en ell a parlar i, bueno, quan està relaxat parla de coses que són tremendes. Sí. Coses de quan ell era jovenet i estava allí en Sèrbia, creixent i tal, la guerra i tot, molt dur però molt impactant, i jo crec que és un projecte que és molt personal, que en més d'una ocasió és només l'excusa per a ficar-me en 4 col·legues a fer-nos unes canyes i l'esmorzaret i ja està, que jo crec que és una cosa meravellosa també. I ahí estem, a veure si terminem el projecte, 50 edicions, en Plaza Ràdio, i la gent que vulgui escoltar-lo pues, a través del podcast ho pot fer setmanalment, un programa nou i un parell vintage, que són els primers que van fer, amb protagonistes com, per exemple, pues, José María García, Pellegrino i molts més. Pues ahí estarem, a peu del canyó, escoltant-te, Paco. Raúl, vols dir-li alguna cosa? Sí, home, clar, en res, donar-li les gràcies per haver tingut l'amabilitat d'entrar, i més a l'hora quasi ja de sopar, igual l'he interromput, però bueno.
Aquí estic en la dona també, en la tele i en el soparet també. Ja està, tio. Però has entrat que és l'important. Que res, moltes gràcies per la teva amabilitat, per haver-te sumat a una iniciativa que no pensava que anava a eixir tan apedrejada, però bueno, estas coses passen i res, a veure si també te puc conèixer. Jo ja te coneixia fa anys, tinc una anècdota especial, perquè te coneixia fa molts anys perquè tenim una amiga en comú, no sé si te'n recordes, Andrea Bauset. Ah, sí, clar, que me'n recordé. I sé que ella anava a programes en directe teus, sé que agarrava una cadira, se quedava allà al teu costat a mirar el programa. I jo, pues... va vindre quan estava en Gestió a Ràdio, en Punto Radio, no me'n correcte, recorde ja. Correcte. Ja fa uns anyets, d'això. Sí, 2014-2015, per ahí. I res, a veure si tenim l'oportunitat també d'anar amb vosaltres, que jo especialment tinc il·lusió de conèixer-te. Que la seva germana és jugadora, no? Correcte, Lucía Bauset. Sí, aixina és. Sí, molt bona jugadora, això té futur, Sí, per això te dic, en Esport Base estem ahí atents a jugadors i jugadores, amb molt de potencial i amb molt de futur, i sempre estem pendents de les seues evolucions. Molt bé, correcte, aixina. Pues ja saps que les bones idees, tu saps, lo important és tindre idees, saps? I tindre iniciativa. I ja que parla lo que tinga que parlar. Ja una bona. Correcte. Paco, moltíssimes gràcies des de Sentiment Mestalla. T'agraïm que hagis entrat així un poquet a la tertúlia i res, dir-te que ens encanta i que era necessari un programa com el que fas. Veus del Centenari, amb Paco Polit. Un abraç. Un abraç molt gran i a gaudir de la setmana, que jo crec que és clau i fonamental, que és molt important i que no sempre arribes a una final. Correcte. Molt important que la gent, que els aficionats, gaudisquen de la setmana prèvia a aquest gran partit del pròxim dissabte. Un abraç, amics. Molt bon missatge. Adeu, Paco. Pues gran missatge, sí senyor, el de Paco Polit. Arriba l'hora de despedir aquest espectacular Sentiment Mestalla, aquest Sentiment Mestalla diferent i que esperem fer-lo moltes vegades més. Però no se n'anem a anar sense... Vosaltres ja sabeu, els que ens escolteu habitualment, que jo sempre agafe una cançó que tinga que veure en el que el València Club de Futbol va fer aquesta setmana. I aquesta setmana, crec jo, que jo ja ho he dit off the record, però ara ho dic en obert, crec que este dissabte és nuestra gran noche. I com a tal, tenim així a Raúl Ogaya, que no pot fer altra cosa que no siga cantar-nos la gran noche del València. Anem allà. Per la voz imitant o sense imitar? Tu què creus? Muy buenas noches, Valencia. Y hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción, ay a la luz, ay de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, ay como no lo hice nunca. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Yo la 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 Marcelino la 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 Marcelino caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos se irán a buscar otra puerta. Y que se abrirá como mi corazón cuando la hija se acerca. Venga todos. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Yo. Ya la 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 la. Bueno, com podeu veure, seguidors de Sentiment Mestalla, estem molt contents perquè este dissabte anem a guanyar. Què penseu? Anem a guanyar un resultat ràpid. 1-2. 2-2, guanyem els penaltis. 0-1. 1-2. Jo també coincidisc, 1-2. I arriba el moment de despedir el programa. Anem a dedicar el programa, com sempre ho fem, en esta ocasió a aquella gent que va creure amb el València, que creu amb el València i que creurà en un futur en el València. Aquells avis, aquells fills, aquells pares, aquells nets, aquells
que arribaran a tots aquells que es dediquem a aquest programa. Bona nit i amunt València. Bona nit i amunt. Totes les setmanes els pots escoltar